Buenas tardes, vamos a iniciar nuestro estudio de la Sociedad Femenil Eunice de la Iglesia Getsemaní Coyoacán. Vamos a orar al Señor. Después de la oración vamos a comenzar con el estudio y vamos a tener nuestra lectura bíblica de una forma parcial. Primero vamos a leer 4 versículos y más adelante indicamos cómo lo vamos a hacer. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque nos permites estar en este estudio, Señor, del libro de los Salmos. Oramos a ti para que nos pongas siempre confianza, Señor, en tu palabra, confianza en el Evangelio, y de esta forma continuar nuestra vida cristiana. Señor, te agradecemos porque permite, Señor, que la iglesia continúe con las actividades, y te rogamos, Señor, por cada uno de los hermanos de la iglesia Getsemaní, de los hermanos que nos ven también de otras partes de otra iglesia, Señor, y también te pedimos sobre todo por la Sociedad Femenil Eunice. Te rogamos que tú los bendigas, Señor, a sus familiares y a cada una de las hermanas que componen la sociedad. En el nombre de Jesús te lo agradecemos y te lo pedimos. Amén. Bueno, el Salmo 69, hoy nos corresponde el Salmo 69. Estaba yo comentando que lo vamos a leer de una manera parcial porque son varios versículos, 36. Y bueno, vamos a tratar de leer todos los versículos y dar una explicación breve de todos los versículos para que veamos todo el Salmo de una forma general. En el Salmo anterior no lo hicimos de esta forma, ¿verdad? Solo tocamos algunos versículos, pero bueno, finalmente son estudios que nos ayudan para comprender la Escritura, para tener más confianza en el Señor. Bueno, el tema central de este Salmo es la confianza que Dios pone en el pueblo, en el hombre, en la mujer, en el cristiano. El hombre y la mujer, bueno, cuando estamos dentro de la iglesia y aunque no estemos en ella, siempre pasamos por dificultades en nuestra vida. De una forma o de otra, el ser humano siempre está lleno de problemas en su vida que le rodean, de salud, de economía o de relaciones interpersonales, pero siempre hay situaciones que nos vienen quizá muchas veces a invadir los pensamientos que tenemos, ¿verdad? Pero es importante que nosotros como cristianos pues estemos enfocados obviamente en las bendiciones que Dios nos ofrece, más que en las preocupaciones que tenemos. ¿Sirven las preocupaciones? Claro que sirven, ¿verdad? Para tomar de ellas lo mejor y tener más fortaleza, más cercanía con el Señor. Bueno, en el caso del rey David es quien está escribiendo este salmo. Él escribe muchos salmos y la serie de salmos que hemos estado viendo ahorita del rey David ya son 3-4 salmos que hemos estado leyendo y tratando de estudiar, de comprender. Vemos que la vida y sabemos que la vida del rey David está caracterizada por diferentes problemas familiares, problemas con otros gobiernos, con muchas personas, con el pueblo. Tiene muchos enemigos y bueno, obviamente, si David tiene muchos enemigos, él va a escribir acerca de ellos, ¿verdad? Con la finalidad de que el Señor siempre le brinde la confianza a David como su siervo y pueda enfrentar estas situaciones difíciles. Entonces, dicen los primeros 4 versículos que hablan acerca de la salvación de los enemigos y de los problemas. Es decir, es lo que estamos diciendo. David tiene problemas, tiene enemigos, y en los 4 primeros versículos él habla acerca de la salvación que él espera del Señor. Dice el versículo 1 al 4: Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en el cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de agua y la corriente me ha anegado. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido. Han desfallecido mis ojos esperando a mi Dios. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué, y he de pagar lo que no robé. Hasta ahí habla acerca de esos 4 versículos que David, a pesar de que él sabe que tiene gente que le odia, él pide la confianza en el Señor. Más adelante vamos a ver cómo es que el mismo rey David hace una oración por sus enemigos, ¿verdad? Esto más adelante lo
encontramos, pero aquí mientras en esos 4 versículos él comienza su salmo, su escrito, diciéndole a Dios que él tiene gente que le está haciendo muchas cosas, sentirse de una forma terrible, y él lo que pide entonces es la salvación de aquellas personas que lo instigan de una forma tal. Después, el rey David, ¿verdad? En el mismo salmo, es un salmo, el Salmo 69 lleva una secuencia pues bonita, ahorita la vamos a ver. Ya que él primero sabe, en los primeros 4 versículos, sabe él que tiene enemigos y que lo aquejan y que lo han sorprendido, etcétera. Sabe el rey David que él como ser humano no está exento de errores que él tenga. Entonces también él, en los versículos del 5 al 8, él hace un reconocimiento de sus pecados. El rey David hace un reconocimiento de los errores que él ha cometido, porque no es un ser perfecto, claro que no. No hubo nadie perfecto, conocemos cómo es que David se condujo, ¿verdad? Fue un hombre que cometió adulterio, que mandó asesinar a una persona, y son pecados fuertes que trajeron una retribución fuerte para la vida del rey David también. Entonces él reconoce también sus pecados, él sabe que también ha faltado en cuanto a su conducta humana, en cuanto a su ética como persona, como rey, etcétera. Y dice el versículo del 5 al 8, dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Eso es una declaración importante, ¿verdad? O sea, el rey David está bien equilibrado en sus pensamientos. La voz, el pensamiento de David son ecuánimes. Él no se va por las emociones y dice: ay, cuánto he sufrido por el daño que me han hecho mis enemigos, ¿no? Y me han causado mucha tristeza, y me he encerrado en mis habitaciones a llorar, etcétera. No, o sea, tal vez David lo hizo, ¿verdad? Pero él también está reconociendo que él ha fallado al Señor. Dios, tú conoces mi insensatez. Dice otra versión: oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No te puedo esconder mis transgresiones. Y es lo mismo que dice, ¿verdad?, la Reina Valera. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que quizá muchos de los enemigos que tengo el día de hoy son por una situación que yo tuve que cometer, por mis transgresiones. Definitivamente, ¿verdad? ¿Cómo pudo haber reaccionado Urías cuando él pudo haberse enterado que el rey David se había acostado con su mujer Betsabé? Pues no creo que se hubiera puesto contento Urías, ¿verdad? Entonces, David sabe, ¿verdad?, que ha fallado. Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. Versículo 6, no sean avergonzados por causa mía los que en ti confían. Fíjese, yo veo, es humildad por parte del rey David. El rey David le dice a Dios: Señor, perdona mis pecados y que mis pecados no afecten a otras personas. A mí repréndeme, Señor, porque yo los he cometido, pero no permita, Señor, que mis errores sean una causa que a mis hermanos les afecte. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor Jehová de los ejércitos. No sean confundidos por mí los que te buscan, oh Dios de Israel. O sea, va dirigido a los mismos, ¿verdad? A la iglesia en general, a aquellos que están en la congregación y que buscan al Señor de todo corazón. A aquellos que están en la congregación y que anhelan el bien para el prójimo y alaban a Dios. Para ellos es dirigida esta oración, y el rey David dice: ponlos exentos, Señor, que no los alcance mi transgresión, mi pecado, Señor, que no los afecte de ninguna forma a mis hermanos que le están echando ganas. Y eso es importante, esa es la humildad que tiene el rey David. Él está reconociendo que es un pecador y es un hombre santo, un hombre del Señor. Entonces, ahora imagínense este hombre, el rey David, que amaba a Dios, que adoraba al Señor, que escribía al Señor, que están plasmadas sus letras hasta el día de hoy. Está diciendo que es un insensato, que él también tiene pecado, y a veces las personas piensan que no tienen pecado. Eso el día de mañana jueves
en el mensaje de la iglesia de la Odisea, es el comentario que se hace, ¿verdad? Así muy brevemente, en el Apocalipsis capítulo 3, versículos 17, 16, del 15 al 20, para más seguro, dicen estos hombres, ¿verdad? De la Odisea, ellos pensaban que por tener dinero, por ser ricos, ya tenían la salvación y no pecaban, se jactaban de no pecar. Y entonces aquí encontramos a un hombre, el rey David, que está declarando su pecado abiertamente ante el Señor y está anhelando, pidiéndole a Dios con toda humildad, misericordia, que no transgreda ese pecado a otras personas, sino que solamente a él sea el castigo, ¿verdad? Definitivamente es un anhelo que tiene David, es un deseo que tiene David, pero finalmente el Señor es el que decide cuáles son las recompensas, ¿verdad? Por lo que se hace, correcto o no correcto. Bueno, estamos viendo, ¿verdad?, del versículo del 5 al 8, en donde David está reconociendo, y dice el versículo, versículo 5 dice: Dios, tú conoces mi insensatez y mis pecados no te son ocultos. No sean avergonzados por causa mía los que en ti confían, oh Señor, Jehová de los ejércitos, no sean confundidos por mí los que te buscan. Versículos 7 y 8, porque por amor de ti he sufrido afrenta, confusión ha cubierto mi rostro. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Es decir, David está hablando, ¿verdad?, de los pecados que él ha cometido, y también menciona, ¿verdad?, a las personas con las cuales él se ha involucrado para tener este tipo de situaciones que son los problemas que acarrean en su vida. Es un salmo en donde se comienza así viendo los problemas, el pecado, como que esto a veces no nos gusta, ¿verdad? Como que nada más, bueno, a mí a veces no me gusta, como que es mucho lo que se habla de pecado. A veces me gusta más escuchar cosas bonitas, interesantes, como que el Señor nos ha sentado ya en lugares celestiales y ya reinamos con Cristo y estamos con Él, y cuando venga el Señor, o sea, todo eso es cierto, ¿verdad? Claro que sí, pero también todo esto lo habla la Biblia, ¿verdad? Habla cosas en un sentido negativo, no que la Biblia sea negativa, sino en un sentido negativo, que en cuanto a los pecados, en cuanto al pago de ellos. Es el caso, ¿verdad?, que estamos viendo del rey David. Está reconociendo su error de una forma personal, está reconociendo sus pecados ante el Señor y dice: Señor, por favor, así como te pido que me libres de mis enemigos, versículo 1 al 4, también reconozco mi error, mi pecado, y que mi pecado no afecte a otras personas. Entonces, de ahí pasa el rey David a declarar el anhelo que tiene el cristiano de estar en la casa de Jehová, o el anhelo que tiene él en ese instante de estar en la casa de Jehová. Versículo del 9 al 12, dice: porque me consumió el celo de tu casa, y los de nuestros, de los que te vitupereaban, cayeron sobre mí. Quiero leer este versículo 9 en otra versión, que es la versión internacional. Dice así el versículo 9: el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Yo lo entiendo un poquito mejor, y por eso quise traer mi Biblia, nueva versión internacional, porque en el 9, bueno, ya si lo leo ya teniendo la idea de más amplio, pues ya lo entiendo, ¿verdad? Pero me queda más claro a mí el 9. Dice: el celo por tu casa me consume, sobre mí han recaído los insultos de tus detractores. Es decir, la gente insultaba al Señor con sus actos, ¿verdad? No con palabras, sino con los actos. Y entonces todos esos actos que hacían en contra del Señor recaían sobre la conciencia, sobre los pensamientos del rey David. Una ilustración o un ejemplo muy claro es cuando el Señor Jesús llegó el templo de Jerusalén, cuando él está ya en la Semana Santa, y el día después de la entrada triunfal, el día domingo de Ramos o de Palmas, como usted le quiera decir, el día lunes siguiente se conoce como el lunes de purificación del templo, ¿verdad? Cuando Jesús llega hacia el templo y ve que en el templo hay muchos mercaderes, están ahí vendiendo. Busque Juan, por favor, Juan capítulo 2, para que veamos el texto. Y entonces están los mercaderes vendiendo y se hace un negocio, porque
todo lo que estaban ahí vendiendo los mercaderes, animalitos, el cambio de monedas, era muy caro y entonces las regalías iban a la casa, al templo, a los sacerdotes, y entonces el Señor se enoja, el Señor Jesús les dice, el celo del Señor me consume. Vamos a leerlo, Juan capítulo 2, versículo 17, dice, entonces se acordaron sus discípulos, bueno, desde el 13, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que estaba escrito, el celo de tu casa me consume. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras y qué haces esto? ¿De qué haces esto? Entonces el texto o las palabras que toma el Señor Jesucristo en Juan capítulo 2 son palabras que son tomadas de la pluma del rey David en el Salmo número 69, cuando el rey David también piensa lo mismo y él tiene un celo por la casa del Señor. Él sabe que hay enemigos de la iglesia, no solamente enemigos de él, no solamente enemigos, no quieren destruir solamente a David, sino quieren destruir a la iglesia en general. Y por eso es que David se enoja y dice, tienen el mismo pensamiento, David y Jesús. Así como Jesús se enoja de que es un negocio en el templo, así también lo mismo pasa a David. David se molesta de que en lugar que haya alabanza en el templo, que haya adoración de corazón arrepentido hacia el Señor, no. O sea, hay detractores de la iglesia, enemigos de la iglesia que quieren destruir a la iglesia, que la quieren desequilibrar a la iglesia, y David se molesta, dice, el celo de la casa del Señor me consume, no es posible que esté pasando esto, ¿verdad? Y entonces el rey David está confiando en el Señor, él sabe que la confianza recae plenamente en el Señor. ¿Qué es lo que necesita el rey David? ¿Qué es lo que necesita para que los detractores de la iglesia, para que los enemigos de la iglesia, para que sus enemigos caigan, para que ellos no sigan disturbiando a la iglesia? Clamar a Dios. Lo que requiere el rey David es clamar al Señor. Así como Jeremías, ¿verdad? Es un texto que conocemos, que muchos no sabemos de memoria. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces. Jeremías, el profeta Jeremías, está encerrado en una cisterna, en un hoyo hacia abajo, unos metros hacia abajo, oscuro, está ahí castigado porque está predicando la palabra, lo toman los gobernadores y lo avientan ahí a la cisterna, al pozo, y Jeremías está pidiéndole al Señor, y él clama, y el Señor le dice, clama a mí. Clama, Jeremías, clama a mí, yo te responderé y te voy a enseñar cosas maravillosas, ocultas que no conoces. Pero clamar es como el Salmo 42, que dice del venadito, ¿verdad? Como un ciervo, así como el ciervo clama por las corrientes de las aguas, así clama, oh Dios, mi alma por ti. Y así clamaba el alma de Jeremías y así clamaba el alma del rey David, pidiendo al Señor que él destruyera a sus enemigos. Eso es lo que pedía. Ahorita lo vamos a ver, o sea, no creamos que David, o sea, decía, ay Señor, pues en su oración, te dijimos que el rey David hacía una oración, ¿verdad? Pero la oración que hace el rey David no va dirigida a Señor, ayúdale a mis enemigos y perdónalos, Señor. No, ahorita vamos a ver cómo es la oración del rey David. Pero entonces estamos en el clamor, ¿verdad? Versículo 13 al 18, no lo hemos leído, dice, pero a ti oraba, oh Jehová, al tiempo de tu buena voluntad, oh Dios, por la abundancia de tu misericordia, por la verdad de tu salvación, escúchame, sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo libertado de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. No me anegue la corriente de las aguas, ni me trague el abismo, ni el pozo cierre sobre mí su boca. Versículo 16, respóndeme Jehová, porque benigna es tu misericordia, mírame conforme a la multitud de tus piedades. No escondas de tu siervo tu rostro, porque estoy angustiado. Apresúrate, óyeme, acércate a mi alma, redímela, líbrame a causa de mis enemigos.
Está clamando, el rey David está clamando, igual que Jeremías, igual que el Señor Jesús clamó en el huerto de Getsemaní, igual que Esteban estuvo clamando antes de ser muerto, igual que el apóstol Pablo, igual que Esdras, igual que Nehemías, ayunaban antes, clamaban al Señor antes que dieran permisos que fueran a reconstruir los templos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay muchos ejemplos bíblicos, no tengo que hablar de mi vida, ni de la de usted, ni de mi esposa, ni de mi amigo, de nadie, ni de mi hijo, ni de nadie, para ver quién clama al Señor de una manera bíblica. Hay muchos ejemplos. Vamos a la Biblia y a ver qué les ha respondido el Señor a todos ellos que han clamado por su iglesia. Les ha respondido definitivamente. Cuando hay fe en el Señor, cuando hay amor por la iglesia, cuando hay devoción y alabanza para Dios, el Señor responde siempre, obvio. El Señor no cambia. El Señor no cambia y el Señor es fiel a su palabra, el Señor es fiel a su carácter, a los atributos que Él tiene. Dios es santo, Dios es santo. Dios tiene ira santa y la manifiesta, claro que sí. Dios es todopoderoso, sí. Dios está en todas partes también. Dios no cambia. Entonces, clamemos al Señor, ¿verdad? Si es nuestro caso, definitivamente, ¿verdad? Estamos viendo el ejemplo de David. Por si llegara a pasar en nuestra iglesia, o por si ha pasado, por si está pasando, estar atentos bíblicamente qué podemos hacer. Es un estudio, ¿verdad? Un estudio es de la Sociedad Femenil Eunice, pero todos es para todos, ¿no? O sea, para hombres, mujeres, muchachos, abuelos, ancianos, para todos es. La palabra de Dios no es exclusiva para nadie, es para todos. Bueno, entonces, el clamor que hace el rey David es un clamor importante porque es un clamor de un siervo de Dios. Es el clamor, lo vuelvo a repetir, es el clamor de un siervo de Dios. Jeremías fue un siervo de Dios, Nehemías fue un siervo de Dios, Daniel fue un siervo de Dios, Isaías fue un siervo de Dios, este hombre David fue un siervo de Dios. Y usted es un siervo de Dios, usted clama al Señor, si usted está sirviendo en su iglesia, si ha servido en su iglesia, si usted ama al Señor, ha cometido errores, sí, pero se ha arrepentido como este hombre lo está haciendo y ha continuado adelante, usted es un siervo del Señor y el Señor le oye, porque el Señor lo ama a usted. Bueno, de aquí entonces pasamos, ¿verdad?, al conocimiento que tiene Dios. El Señor, Dios, conoce a los detractores de la iglesia. Él los conoce específicamente. Él sabe quiénes son los detractores de la iglesia. Versículo 19 al 21. Dice, versículo 19. Tú sabes mi afrenta, mi confusión y mi oprobio. Delante de ti están todos mis adversarios. El escarnio ha quebrantado mi corazón y estoy acongojado. Esperé quien se compadeciese de mí, y no lo hubo, y consoladores, y ninguno hallé. Y me pusieron además hiel por comida, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Entonces, Dios, ¿verdad? El Señor conoce cuáles son los actos de los enemigos de la iglesia, Él conoce exactamente a los detractores de la iglesia. Y bueno, ya sabiendo todo lo que David está haciendo, hago rápidamente una recopilación, versículo 1 al 4, pide David la salvación de los enemigos y de sus problemas. Versículo del 5 al 8, David reconoce el error que él tiene, él reconoce su pecado y lo pone delante del Señor. Versículo del 9 al 12, tiene David un anhelo por estar en la casa de Jehová. Versículo 13 al 18, se escucha el clamor del siervo de David. Versículo 19 al 21, el Señor conoce a los detractores, a los enemigos de la iglesia. Ya que los conoce el Señor, entonces el rey David, ya también los conoce obviamente, él hace una oración por los enemigos de la iglesia. Versículo 22 y 28, escuche usted, lea bien, vamos a leer bien el versículo 22 al 28, cuál es la oración que hace David por los enemigos de la iglesia. Versículo 22 dice, sea su convite delante de ellos por lazo, y lo que es para bien por tropiezo. Lo voy a leer en la versión internacional para que lo comprendamos mejor. Versículo 22, que se convierta en trampa sus banquetes, que se conviertan en trampa sus banquetes y su prosperidad en lazo. Continúo el versículo 23 en la Reina Valera, sean oscurecidos sus ojos para que no vean y haz temblar continuamente sus lomos. Derrama sobre ellos tu ira y el furor de tu enojo los alcance. Sea su palacio asolado, en sus tiendas no haya morador.
porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Pon maldad sobre su maldad y no entren en tu justicia. El versículo 27 lo voy a repetir en la versión internacional. Añade a sus pecados más pecados, no los hagas partícipe de tu salvación. Versículo 28 en la Reina Valera, continúo. Sean raídos del libro de los vivientes y no sean escritos entre los justos. Esa es la oración que hace David para los enemigos de la iglesia. No pide misericordia para ellos, no lo pide. Es, por ejemplo, ¿verdad? Nos piden orar por las autoridades. Tito, la carta de Tito, la carta a los romanos, oren por las autoridades. Está bien, sí, pero dentro de las oraciones por las autoridades, yo puedo orar. Señor, quita la autoridad que está autorizando el aborto. Destrúyelo, Señor. Quítalo de la autoridad. Sí, sea quien sea, no estoy diciendo ningún partido en especial. O sea, sí me explico, ¿verdad? Aquí David está diciendo algo más fuerte. Señor, los enemigos están destruyendo la iglesia. Han tenido muchas oportunidades. Tú les has hablado, Señor. Les has presentado el evangelio, etcétera. Siguen, Señor. Siendo pie de tropiezo a la iglesia, destrúyelo, Señor. Eso es lo que dice David. Que se confundan, Señor, que sus banquetes en lugar que sean disfrutados, que sean una desgracia para ellos, ¿verdad? Que no sean disfrutados. Que se conviertan en trampa a sus banquetes, que se equivoquen. Y a mí me gustaba mucho cómo oraba un pastor, no el de un pastor que les he contado, otro pastor en otra iglesia no presbiteriana, y el pastor cuando oraba por la gente malvada le decía: Señor, te pido por los ladrones, Padre, que hacen planes para entrar en las casas a robar, te pido que se equivoquen, Señor, que tengan errores, que cometan un error, Señor, para que llegue la autoridad y los detenga. Así también. O sea, no hay nada de malo, al contrario. Claro que sí, Señor, te pedimos por los enemigos de la iglesia, destrúyelos, Señor, que se equivoquen, que tengan equivocaciones, Señor, para que se descubra, Señor, realmente quiénes son los que molestan a la iglesia y castígalos. ¿Sí? Estamos siguiendo el Salmo 69. La palabra de Dios es fuerte, hermanos. La palabra de Dios es ardiente, es una lanza ardiente, hermanos, que entra, que quema, pues. O convierte al pecador, lo convierte, o el pecador sigue odiando más a la iglesia. Una de dos pasa. No puede pasar otra cosa. O la gente se arrepiente, cuando la gente escucha el evangelio, o se arrepiente y se vuelve a Dios, o sigue odiando más a Dios. Eso es lo que ocurre. Tiene esos dos efectos la palabra. No hay otro efecto. No hay otro efecto. Bueno, entonces vemos a este hombre que está pidiendo por su iglesia, está pidiendo por su pueblo. El rey David está a cargo de todo un pueblo y él sabe que los enemigos están queriendo destruir al pueblo y él está confiando en el Señor y está haciendo una oración por los enemigos de la iglesia. Claro que sí. Si hay en el gobierno gente que está robando, pues hay que pedir para que el Señor los quite, sean de Morena, del PAN, del PRI. Al fin todos roban, ¿no? Pero bueno, pues hay que pedir que quiten a todos, que sea un partido nuevo, diferente. No sé. O sea, la oración por la gente malvada no siempre es: ay, Señor, ten misericordia. Bueno, sí, claro que tenga misericordia, claro que sí. Pero si, bueno, quiero decirlo así. A la gente que está refiriendo el rey David, los enemigos, están dentro de la iglesia. O sea, es la iglesia misma. O sea, es gente que ya conoce del evangelio, es gente que ya sabe que está mal y continúan en su error, queriendo, no sé, perjudicar, destruir imágenes. Está mal. Está mal. Y entonces ese es el clamor que tiene el rey David y está bien. En los versículos del 29 al 33 vamos a ver la confianza de fortaleza para la iglesia. Versículo 29 al 33 dice así: Mas a mí, afligido y miserable, tu salvación, oh Dios, me ponga en alto. Alabaré yo el nombre de Dios, con cántico lo exaltaré con alabanza. Y agradará a Jehová más que sacrificio de buey o becerro que tiene cuernos y pezuñas. Lo verán los oprimidos y se gozarán. Buscad a Dios y vivirá vuestro corazón,
porque Jehová oye a los menesterosos y no menosprecia a sus prisioneros. Es una confianza de fortaleza que el Señor pone para la iglesia. Y finalmente, bueno, David alaba al Señor por todas las proezas que Dios hace y que va a hacer y que seguirá haciendo. Versículo 34 al 36 dice: alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión. Sión es un sinónimo de iglesia. Cuando usted lea Sión, Israel en el Antiguo Testamento, piense en la iglesia, está hablando de la iglesia. Otra vez voy a leerlo desde el 34. Alábenle los cielos y la tierra, los mares y todo lo que se mueve en ellos, porque Dios salvará a Sión. Dios salvará a su iglesia. Dios salvará a su iglesia, hermano. Y reedificará las ciudades de Judá. Judá también es una alusión a la iglesia. Y habitará allí y la poseerán. Versículo 36, la poseerá la descendencia de sus siervos, la heredará, y los que aman su nombre habitarán en ella. ¿Quién habitará en la iglesia? Los que aman a la iglesia. ¿No más? Sí, no más. Los que aman a la iglesia, el Señor. Finalmente, ¿verdad? O sea, esto cuando el Señor venga por segunda vez, pues estaremos con Él solamente lo que es la iglesia que ha resistido, la iglesia militante, la que está peleando, militando espiritualmente, las batallas que hay, etcétera. Y el Señor es el que gobierna su iglesia. Por eso el clamor del rey David es muy interesante, porque él confía siempre en las proezas, en la grandeza de Dios. No confía en sus fuerzas, ni en la fuerza de sus generales, sino confía en el poder del Señor. Vamos a orar, hermanos, al Señor, a darle gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque nos permites mirar, Señor, la seguridad que hay en ti. Gracias por la confianza que nos pones en nuestra vida, Señor. Te pedimos por tu iglesia, que tú la bendigas, Señor, que tú seas siempre con ella, cuidando cada una de las necesidades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas tardes.